la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Que uno mira así en retrospectiva y entiende que, como también bien mencionó Darío, es el poder de la palabra de Dios, ¿no? No hay otra explicación para decir cómo un pecador pasa de muerte a vida, cómo el Señor reúne a su pueblo, cómo el Señor sostiene a su iglesia, a las iglesias locales, a la iglesia universal en todo lugar, obviamente. Sin duda, el Señor la sostiene. Él sabe quiénes son sus hijos. Pero a cada iglesia local el Señor guarda también y la sostiene por medio de su palabra, sin duda. Y eso es lo que venimos a hacer, a exponer su palabra, y por eso es una bendición y es una tranquilidad para mí poder seguir capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, la predicación de la palabra, porque conforme vamos avanzando caemos en temas que naturalmente uno no elegiría. Y este tema de las viudas en 1 de Timoteo, si me preguntaran o si me invitaran a algún lugar a predicar, jamás elegiría, o no sé, a menos que haya un tema o una necesidad sobre el tema de las viudas, ¿no? Pero si no, no. Pero es un tema precioso y muy particular, y algo que, como bien leímos ahí en Hechos 6, si se fijaron, no lo vamos a leer de nuevo, pero ahí en Hechos 6 el problema surge a partir de una diferencia que había entre las viudas de los judíos, de los griegos. Y entonces la iglesia, la integridad de la iglesia y la obra del evangelio corría peligro, porque se iba a dividir la iglesia. Y justamente es muy interesante porque en Hechos uno puede ver que justamente Dios estaba obrando para que finalmente judíos y gentiles ya no tuvieran diferencia, que la barrera de separación, como dice Efesios, se derribara finalmente a través del Evangelio. Pero ahí vimos y leímos recién que bueno, esto corría peligro. Vamos a leer, el domingo pasado leímos versículos 1 al 8. Hoy vamos a leer desde el 9 hasta el 16 para cerrar esta parte del tratamiento, de la obligación de la iglesia que tiene con las viudas. Esta es como la segunda parte. Y si usted vio la invitación, una aclaración, un paréntesis acerca de la invitación, cuando una persona hace así, no tiene ninguna connotación política. Es universalmente el símbolo del dos. Si usted le habla a alguien que es hipoacúsico y le hace así, entiende que es dos. ¿Sí? No es ninguna... Así que por algunos me lo han preguntado, si las viudas tenían algún... No, nada de eso. Así que vamos a leer, luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en esta mañana. Versículo 9. Dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga,
y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias de nuevo por tu palabra. Gracias por congregarnos en esta mañana, invitarnos a venir a rendirte culto, Señor, y muchas gracias por permitirnos alabarte, orar a ti, Señor, saber que tenemos un precioso mediador que permite eso, poder acercarnos a ti por medio de Jesucristo. Es solamente por Él que podemos entender que la iglesia ha sido sostenida por el poder del Evangelio, por lo que Cristo ha hecho en la cruz, ha pagado por pecadores, para ahora atraerlos hacia Él y así llevarnos a la presencia del Padre. Y muchas gracias, Señor, porque como iglesia local podemos hoy celebrar nuestro aniversario y poder hacerlo como cada domingo, expuestos a tu palabra, Señor, que sea ella la que siga edificando tu iglesia aquí en este lugar. Y Padre, también que tu palabra en esta mañana sea motivo de traer arrepentimiento, convicción de pecados a aquellos que aún no te conocen. Padre, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pablo continúa acá con las instrucciones, ¿no?, a Timoteo, para aquellos que quizás nos están visitando, y un poco para rápidamente dar un contexto de la carta. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Piensen que son los últimos años de ministerio de Pablo. Entonces, Pablo lo que está haciendo es como pasarle la posta, ¿no?, a Timoteo. Le está delegando lo que va a ser la época de post-apóstoles. O sea, los apóstoles de hecho, ya estaban muriendo, algunos martirizados. Pablo en la segunda carta de Timoteo tiene la certeza de que está pronto a ser sacrificado, dice. Entonces, estos son los últimos años. Uno tiene que ubicarse en el tiempo y decir, bueno, estos son las últimas épocas de todos los apóstoles. Timoteo y Tito, la otra carta, son como los delegados que van a continuar esta tarea de seguir afirmando a las iglesias, dándole instrucciones, indicaciones, cómo manejarse como iglesia. Y de hecho, Primera de Timoteo, ya lo hemos visto, habla mucho de eso, de cómo la iglesia se tiene que ordenar, y particularmente, bueno, acá vemos este tema del cuidado de las viudas. Pero Pablo ha dicho en 3:14, y creo que este es el versículo como central de 1 de Timoteo, le dice, esto te escribo, 3:14 y 15, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tenía planes de volver a Éfeso, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el motivo de la carta, que Timoteo, el resto de los líderes, la iglesia toda, sepa cómo conducirse, sepa cómo ordenarse, sepa cómo entender las verdades de Dios, pero aplicarlas prácticamente a la vida cotidiana de la iglesia local. En el pasaje anterior vimos, acá en capítulo 5, que hay una obligación general, ¿no?, acerca de las viudas. 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Ese es el mandato general, pero a su vez vimos que hay una responsabilidad primaria. Si sigue leyendo ahí, hay una responsabilidad de la familia sobre las viudas. O sea, la familia tiene que hacerse responsable, dice Pablo, de las viudas. Y luego sí, hay una responsabilidad de la iglesia sobre las viudas, y es muy interesante que marca, y varias veces lo dice, las viudas que en verdad lo son. O sea, verdaderamente viudas, que están desamparadas, que están desoladas, que no tienen familia, que no tienen, obviamente ya no tienen a su esposo, no tienen sustento, no tienen forma de seguir viviendo. Porque bueno, en la época del Nuevo Testamento, estos primeros años de la iglesia, era muy difícil el tema de enviudar. No era como hoy quizá, lo dijimos el domingo pasado, una viuda quizá tiene una pensión por viudez. Bueno, eso es una ayuda de los gobiernos, ¿no? Pero en aquella época no había nada de eso. No había absolutamente nada de eso. Y entonces la familia se tenía que hacer cargo
Y en todo caso, si había realmente alguna viuda que no tuviera nadie, sola completamente, la iglesia tenía que hacerse responsable. Viudas dentro de la iglesia local, ¿no? Obviamente la iglesia no puede hacerse cargo de todas las viudas de todo el mundo. Pablo está obviamente hablando de las viudas en la iglesia local. Y acá del 9 al 16 es como que completa este tema y habla específicamente de la forma ordenada que tiene la iglesia para abordar este asunto, cómo tiene que manejarse. Y separa, fíjese en versículos 9 y 10, separa las viudas que son de mayoría de edad, pero que son piadosas, da unas características ahí, y luego separa el tratamiento con las viudas más jóvenes. ¿Qué se hace con las viudas que son menores de 60 años o más jóvenes? Y Pablo se encarga de decirle a Timoteo, bueno, esto se tiene que manejar así. Incluso insta a que esas viudas más jóvenes se casen, vuelvan a casarse, consideren eso. Y cierra en el versículo 16 con un resumen de todo eso, de todo lo que venimos hablando. Pablo entonces escribe, para hablarlo de manera general, para que la iglesia se ordene. Ese es el objetivo. Y que sea responsable en el cuidado de las viudas, para que se ordene y sea responsable. Y entonces nosotros también como iglesia, y todas las iglesias locales que quieren ser fieles a la palabra de Dios, tenemos que ser responsables, tenemos que ser ordenados, no solamente en el tema de las viudas, en todo asunto tenemos que ser ordenados, guiados no por nuestras emociones, sino guiados por la palabra de Dios. Entonces esa es la idea de nuestro pasaje de hoy. La iglesia local debe ser responsable y ordenada en todo asunto, guiados por la palabra de Dios y no por nuestros sentimientos. Los cristianos no se guían por sus sentimientos o por sus emociones, se guían en obediencia al Señor por medio de su palabra. Y en este tema no entran las emociones o lo que uno siente. Y quizá uno acá se pudiera ofender, ¿no? Porque estamos hablando de ayudar a alguien. Y no me puedo guiar por las emociones o por los sentimientos. Hay que atender a todos, pensamos. No, la iglesia debería atender a todos. ¿Cómo la iglesia no va a atender a todos? No. Bueno, en primer lugar, por una cuestión lógica, que la iglesia no puede atender a todo el mundo. En segundo lugar, porque la iglesia no es una, como dijimos el domingo pasado, una ONG de caridad. No es eso. En ningún lugar del Nuevo Testamento figura que la iglesia sea eso. Pero también porque no es responsabilidad tratar con las ofensas. Quizá alguno se siente ofendido, pero la iglesia no está encargada o no es responsable de tratar con la ofensa de la gente, sino que los cristianos obedecen al Señor por medio de su palabra. Por eso cuando hablamos del orden de la iglesia, no estamos hablando de un orden organizacional. La iglesia tampoco es una organización, no es una institución. No estamos hablando de áreas de trabajo. No hablamos de un organigrama empresarial, imagínense. Esto no es una empresa tampoco. La iglesia no es nada de eso. Primeramente, cuando decimos el orden de la iglesia, hablamos del orden de nuestras vidas. De cómo mi vida delante del Señor tiene que estar ordenada a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia son las personas que la componen, personas salvadas por la sangre de Cristo, perdonadas y que ahora ordenan su vida para glorificar al Señor en los diferentes aspectos, ¿no?, de su vida. Aspectos que muchas veces no nos preguntamos, ¿estoy glorificando al Señor en esto que estoy haciendo? ¿En estas decisiones que tomo en mi vida cotidiana? ¿Estoy glorificando al Señor? ¿Glorifico al Señor en el uso de mi tiempo, de mi descanso, de mis prioridades, en mis finanzas, en la generosidad con otras personas, en este caso
las viudas, en la preocupación por mis hermanos. Eso es ordenar la iglesia. No estamos hablando de ordenar y decir, no, armemos el ministerio de esto, el ministerio de aquello, el área de esto, el área de aquello. No, eso no es ordenar la iglesia. Ordenar la iglesia es ordenar nuestras vidas en particular. Delante del Señor decir, bueno, ¿cómo estoy glorificando al Señor con mi vida? Y Pablo está dando acá pasos muy prácticos acerca de lo que está pasando en la iglesia en Éfeso. Pasos prácticos que le está delegando a Timoteo, ¿no? Para que enseñe a la iglesia. Entonces, el orden de la iglesia local no pasa por agarrar, por ejemplo, un cuaderno y tratar de calendarizar todo. Bueno, eso está bien. No estoy diciendo que no lo haga. Está muy bien y es parte de organizarnos de esa manera. Pero primeramente los cristianos tenemos que hacer un examen de nuestras vidas delante de Dios y preguntarnos en qué estoy desordenado. ¿En qué estoy delante de Dios? No según mis criterios, sino delante de Dios, delante de su palabra. Es decir, ¿en qué estoy desordenado? ¿Qué puedo? Y así el cristiano y la iglesia toda puede evaluar sus prioridades, porque de esa manera vamos viendo lo que realmente importa en nuestras vidas, ¿no? Y empezamos a restarle importancia a aquellas cosas que realmente no importan. No importan. Que nos hacen perder el tiempo. Esto para los cristianos, claro, si usted no es cristiano. Bueno, de manera natural su vida, si usted no es creyente, su vida naturalmente va a estar desordenada delante de Dios. Quizá usted tiene una vida ordenada y moralmente correcta, pero si usted se presenta delante de Dios, no siendo creyente, usted está totalmente desordenado. Porque sin Cristo, una persona delante de Dios no tiene nada. Y entonces la primera preocupación de esa persona debería ser el estado de su alma delante del Señor y su destino eterno. Por eso decimos siempre, venimos a adorar al Señor en este lugar, pero venimos a adorar a un Dios que, como dice su palabra, no va a tener por inocente al culpable. Y entonces el que no es creyente tiene que ordenar en primer lugar eso delante del Señor. No puede hacer antes otras cosas, porque si no estaría moralizándose, ¿se da cuenta? Nuestra condición, mi amigo, es desesperante sin Cristo. No tiene esperanza. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el pecado ha afectado todas las áreas de su vida. Y entonces nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo va a estar desordenado. Porque no tengo lo que me lleva a Dios. El único medio por el cual uno puede ser perdonado y puede empezar a ordenar su vida, que es Cristo. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. No tiene nada. Pero Dios ha enviado a su Hijo, como vamos a ver después en la cena, para morir por pecadores, por aquellos que creen, por aquellos que se arrepienten, por aquellos que confían en la obra de Cristo, para salvarles, para cambiarles su condición e incluirlos de esa manera en la iglesia. Y entonces sí, en una iglesia local, como dijimos en la idea, empiezo a ser responsable y ordenado en todo asunto, guiados no por mis sentimientos, sino por la palabra de Dios. El Señor nos ha dado la palabra de Dios para ordenar todas las cosas. En primer lugar, tenemos una obligación de ordenar y de tener criterio. Eso es lo que vamos a ver en cuanto a esto de las viudas en versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dijimos recién, luego de analizar el ministerio de la iglesia hacia las que en verdad son viudas, dice ahí 3 al 8. Ahora Pablo da directivas para la iglesia, para tener este orden y este criterio de orden. Fíjese, es interesante este pasaje. Este y otros pasajes, si usted quiere anotarlo ahí, le va a servir como de argumento para... Hay todo un movimiento ahora, y lo hemos mencionado hace unos meses, el tema de las iglesias orgánicas.
Lo puede encontrar como iglesias orgánicas, iglesias en casas, iglesias sencillas, personas que, no sé, quizá tienen buenas intenciones, pero bueno, están fuera de la palabra de Dios. Tratan de reunirse de manera sencilla en su casa y no responden a ninguna iglesia local. Creen que, bueno, así fue en el Nuevo Testamento, dicen ellos, pero bueno, tienen medio distorsionado el Nuevo Testamento. Y este pasaje, versículo 9 en particular, empieza hablando de una lista, la lista de las viudas. Y habla de orden. Hay una lista, hay orden en la iglesia. Bueno, un detalle en particular, volviendo a este tema de las iglesias orgánicas o que se manejan de manera... Hay cristianos que se congregan en iglesias bíblicamente formadas, pero que se manejan como si fueran parte de estas iglesias orgánicas. Hay un autor, y me anoté una frase, Jonathan Lehman, dice: desde la caída de la raza humana, allá en Génesis 3, los seres humanos nos hemos creído con el derecho de hacer lo que nos apetece. Y hemos llevado ese sentimiento de autonomía al mismo corazón de nuestro cristianismo. Mucha gente se maneja así, piensa que puede hacer lo que se le da la gana. Y va a una iglesia y piensa que también en una iglesia local puede hacer lo que se le da la gana. Y lamentablemente, mi hermano, no es así. No puedo andar con este tipo de autonomía que en la misma caída se nos ha grabado, ¿no? Creemos que podemos hacer lo que queremos. Y no, la iglesia local no se maneja así. Nuestras vidas pertenecen, los cristianos ahora son esclavos de Jesucristo. No son autónomos que hacen lo que se les ocurre. Y de hecho, este pasaje habla de una lista, habla de algo ordenado, hay un orden dentro de la iglesia. Y si me acompaña, fíjese en Hechos. Dije, hay muchos pasajes. Hechos está repleto de esto, pero no se preocupe, no vamos a ahondar en este tema. Pero tomando esta cuestión de la lista que menciona Pablo, en Hechos capítulo 8, versículo 3, es interesante cómo siempre que se menciona la iglesia en singular, después inmediatamente se habla de hombres y de mujeres y de personas en plural. Capítulo 8, versículo 3 dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. La iglesia en singular, casa por casa, hombres y mujeres. La iglesia estaba conformada por diferentes personas, no era la iglesia en las casas, sino que la iglesia eran varias personas. Capítulo 11 de Hechos, un par de páginas más adelante, versículo 22. Sí, 22, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la iglesia tiene oídos? Bueno, las personas tienen oídos, ¿no? A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, que es donde estaba otra iglesia local. Versículo 26, y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia, singular, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Capítulo 12, ahí nomás, versículo 1, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos, plural, de la iglesia, singular, para maltratarles. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia reunida, la iglesia organizada de esta manera. Capítulo 14, también, versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe
a los gentiles, la iglesia reunida, capítulo 15 y no más, versículo 3, dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, singular, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos de la iglesia, claro. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, singular, pero la iglesia son muchos, y está ordenada, fíjese cómo está ordenada, por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Acá vemos una iglesia ordenada, una iglesia que no estaba a la deriva, que conforme iban creciendo en la palabra del Señor, iban creciendo en el Evangelio, se ordenaban. Cuando dice ahí, los encaminaron, es interesante la palabra que usa, porque habla de una ayuda económica, para que fueran y viajaran a Fenicia y a Samaria. ¿Para qué? Para extender el Evangelio. Para eso está la iglesia. Como dijimos antes, la iglesia no es una ONG para estar... no. La iglesia está para predicar el Evangelio y para ser discípulos. No para ser creyentes tampoco, que esto es también una distorsión. No estamos para predicar el Evangelio y hacer creyentes. No, el Evangelio se predica y hacemos discípulos, personas que siguen a Jesucristo y le obedecen, porque ahora son sus siervos. ¿Se da cuenta? La iglesia de esta manera se ordena. La iglesia, como dice más adelante en capítulo 20, Pablo se está despidiendo de los pastores de Éfeso y en 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso es importante la iglesia, ¿se da cuenta? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ganados por la sangre de Cristo, y cada persona es importante porque Cristo le da esa dignidad, Cristo le da esa identidad. ¿Se da cuenta por qué la actividad no tiene nada que ver con las iglesias? Algunos están muy preocupados porque la actividad salga perfecta, porque salga muy bien en YouTube, que salga bien. No. La iglesia no es eso, mi hermano. No se confunda. Y de hecho, no se confunda con que usted me estoy alimentando porque vi predicadores en YouTube o en donde sea. No. Usted se tiene que alimentar de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Porque es la forma, de hecho lo dice ahí en capítulo 20, le dice en versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo está hablando acá, esto es importante. Acá menciona una lista, entonces habla de un orden. La iglesia tiene personas y tiene un orden y una lista. No se preocupe, vamos a avanzar. No me quedé solamente en la palabra de la lista. Algunos han interpretado que esta lista es para ayudarlas. Que tiene que haber viudas para ayudarlas. Una lista para ayudarlas. Bueno, no es del todo correcto, pues si usted lee el pasaje, no es lo que dice el texto. El texto no habla de que es una lista para ayudarlas. Porque el asunto incluso del sustento terminó ahí en versículo 8, y Pablo pasa a hablar de otro tema, que está relacionado con las viudas, pero que no necesariamente es del sustento. Más bien, la lista parece ser de viudas que aplicaban para ser sustentadas, sí, claro, pero además que sirven en la iglesia. Si se fija, versículos 9 y 10, da requisitos de estas viudas. Entonces, estas viudas no solamente eran sustentadas, sino que marca requisitos para que sirvan en la iglesia. Y dice, bueno, de hecho el verbo ahí, sea puesta en la lista, es catalego, de donde viene nuestra palabra catalogar. Sea puesta en la lista, catalego incluso era usada, muy interesante, porque era usada para el servicio militar, de catálogo de las personas que iban a servir en el ejército. Entonces, estas viudas no eran solamente sustentadas, también eran puestas en esta lista para que sirvieran en la iglesia. Muy interesante.
Y dice, primer requisito, no menor de 60 años, que haya sido, perdón, esposa de un solo marido. Lo vimos ya en capítulo 3, que también es un requisito para los ancianos y es un requisito para los diáconos. Marido de una sola mujer, acá dice esposa de un solo marido, está hablando de la fidelidad a su marido, hasta que obviamente siendo viuda falleció. Y esto es interesante porque la edad, dice 60 años, marca también eso, el tema del servicio. Porque si usted se pone a pensar, cualquier viuda, más allá de su edad, tiene que ser sustentada. Si está desamparada, imagínese, una viuda menor de 60 años, que no tiene ni hijos, no tiene herencia, no tiene nada. ¿Qué va a hacer la iglesia? La tiene que ayudar. No, pero tiene menor de 60 años. Bueno, es que eso no está hablando del sustento. Está hablando de la lista para el servicio en la iglesia. De hecho, ¿cuál es el servicio? Y en Tito, unas páginas más adelante de 1 de Timoteo, está la carta de Tito. Habla de las que son, de los que son mayores de edad y menores, mayores de edad, los ancianos, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, versículo 3 habla de las mujeres ancianas o mayores de edad. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Claro, estas todavía tenían sus maridos vivos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero son personas mayores, posiblemente a futuro podían quedar viudas. Y entonces está esta lista. Algunos la ven como viudas sustentadas, otros la ven como viudas para servir. En realidad son ambas cosas, es correcto pensar en ambas cosas. Viudas que necesitan, claro, el sustento, pero que van a recibir ese sustento, pero también conforme ven sus vidas, sirven en la iglesia. Sirven, porque han sido fieles en su trabajo con el Señor. Ya lo vienen haciendo y lo van a seguir haciendo. Versículo 9, ahí la última parte dice que sean, y versículo 10, todos los requisitos. Que hayan sido esposas de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, se han criado hijos, se han practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Ahí están los requisitos. Y como siempre acostumbra, ¿no? Pablo a darnos listados, es un genio. Gracias, amor. Pablo no es exhaustivo. Vamos a hacerle honor al... O sea, no está diciendo este listado, tilda los listados y listo, cumplís con este listado. No es exhaustivo. Obviamente hay otras, como vimos recién en Tito, hay otros temas en relación a las mujeres que son de testimonio en la iglesia. Pero fíjese cómo lo engloba todo y lo usa dos veces, al principio del versículo 10, al final del versículo 10, el tema de las buenas obras. Esto engloba todo esto. Ese es el punto, las buenas obras en general. Y dentro de ellas están, claro, el criar hijos. El criar hijos es interesante, porque algunos se preguntan si son sus propios hijos o si son de otros, pues son viudas y quizás son mayores de edad. Bueno, si usted sigue leyendo, dice criar hijos, hospitalidad, socorro a los afligidos, lavado de los pies de los santos. Después de criar hijos, el resto de las cosas es hacia terceros. Entonces no es del todo incorrecto pensar que estas viudas también cuidaban de hijos ajenos, o sea, hijos de otras hermanas dentro de la iglesia local. No para sacarles la responsabilidad a esas madres, sino para ayudar a madres que realmente necesitan ayuda. Bueno, estas viudas aparentemente podían
ayudar en la crianza de hijos de otros, la hospitalidad, ser hospitalario, hospedador, el socorro de los afligidos. La palabra habla de persecución, el socorro de los afligidos, el lavado de los pies de los santos. Recuerda esta práctica, ¿no? Ahí en Juan capítulo 13, en el Evangelio de Juan capítulo 13 está el tema de lavar los pies, y es una práctica que en los primeros años de la iglesia se hacía por el hecho de que caminaban mucho los misioneros, los evangelistas, y el hecho de que llegaban a una casa, los recibían, y siempre había un siervo que lavaba los pies de las personas, de los viajantes. Y esto era un acto realmente de humildad, y eso mostró Jesús en Juan 13, ¿no? Y estas mujeres aparentemente también cumplían ese rol. Fíjese que todas las cosas están relacionadas con obreros itinerantes que viajaban para la extensión del Evangelio. Y las viudas estaban sirviendo en ese sentido. Entonces, en resumen, esta viuda que es puesta en esta lista es una cristiana mayor de edad, anciana, fiel, piadosa, de la que la iglesia debe cuidar fielmente, y a quien la iglesia podría pedirle, de ser necesario, seguir sirviendo como viene haciéndolo. Tiene un prontuario en su pasado en donde es fiel al Señor. No es una persona descolgada que llegó a la iglesia y soy viuda y pido ayuda. No, es una persona que la iglesia conoce y tiene un testimonio, claramente. Pero precioso, porque la identidad de esta viuda no está determinada por su viudez, como normalmente pasa en el mundo, ¿no? En el mundo enseguida, si te catalogan, sos viudo, y ya estás catalogado. Pero no pasa eso en la iglesia. En la iglesia la identidad la da Jesucristo. Por eso, en primer lugar, dijimos, tenemos un orden, una lista, dice ahí, un criterio, hay requisitos para estas mujeres. Y en segundo lugar, que es el gran pero del pasaje, es la obligación que tiene la iglesia de aconsejar a las viudas jóvenes. Bueno, ¿qué pasa con las más jóvenes? Y ese pero, ahí de versículo 11, es el contraste. Y es seguido de un verbo que es fuerte. Fíjese, versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas. Ese verbo está repetido en versículo 7 de capítulo 4, que dice, desecha las fábulas profanas. Es decir, no admitas, es un imperativo, no permitas de ninguna manera que en la lista de estas viudas que van a servir haya viudas más jóvenes. De ninguna manera. No es algo que ni Pablo ni Timoteo tienen que discutir, y mucho menos nosotros, de ponernos a discutir. Bueno, Germán, pero es viuda, y bueno, imagínate, está pobre, está en un momento de dolor. Sí, claro, bueno, se le va a acompañar en consejo, en ánimo, en exhortación, para que siga creciendo en la fe. Pero es una viuda joven, cuidado. Acá Pablo dice, no admitas. No admitas. Muchas veces los cristianos nos ponemos como a reinterpretar la Biblia. ¿Le ha pasado? De cosas prácticas. Decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo aconsejamos a fulano, a mengano? Y a mí me parece que, o yo pienso que, no, y vamos a la palabra, y en la palabra hay algo muy claro. Y sí, bueno, pero fíjate, porque esto, aquello. Y empezamos como a negociar con nuestra mente y a decir, ¿qué? ¿No es suficiente la Biblia para aconsejarnos? ¿Pensamos que somos más sabios, más misericordiosos, que tenemos más amor que Dios, para pensar que yo puedo aconsejar mejor de lo que la palabra de Dios aconseja? No, de ninguna manera, mi hermano. Si usted piensa que tiene mejor consejo que Dios y su palabra,
Bueno, examine su corazón, porque es grave eso. Es muy grave. Pensar que yo sé más que Dios. No. Por eso nos sujetamos a la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, no admitas, porque nuestros criterios para cuestiones prácticas en la iglesia local, ¿sabe qué? No sirven para nada. Ustedes se tienen que ajustar a lo que dice la palabra de Dios. Obviamente hay excepciones que se van a analizar de una manera muy minuciosa para decir, no queremos deshonrar al Señor, no queremos dejar de glorificar al Señor, y la forma que glorificamos al Señor los cristianos es obedeciendo su palabra, no de otra manera no. La Biblia es la autoridad que tenemos, la Biblia es nuestra autoridad, no nuestras brillantes ideas. Tenemos ideas geniales, hay veces que no, la Biblia es la autoridad. Y en este caso Pablo, con la autoridad delegada de Jesucristo, le dice a la iglesia, no admitas, es imperativo. De la misma manera que no admitas falsas enseñanzas en la iglesia, no admitas viudas jóvenes en la lista de estas mujeres que son viudas, verdaderamente viudas, y que sirven a la iglesia. No deben incluirse en la lista, y da las razones, fíjese. Primero vemos ahí versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Pablo quiere dar a entender que estas viudas no son capaces de comprometerse y quiere evitar pecados mayores en la iglesia. Pero viudas más jóvenes no admitas porque, ahí están las razones, cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y ahora vamos a explicar un poco eso. No está hablando de la salvación de estas viudas jóvenes, no está hablando de eso. Pero sí da a entender de que estas viudas jóvenes no son capaces de comprometerse completamente. Y quiere evitar eso Pablo. Y entonces versículo 11 nos habla de este deseo de querer casarse. Y de esa manera anula el hecho de servir a Cristo en su calidad de viudas. De eso está diciendo Pablo. Porque su deseo, la palabra, literalmente la palabra deseo ahí, es, para aquellos que conocen del campo, es cuando el buey se pone como loco y se quiere zafar del yugo. Esa es la palabra. Esa es la palabra. El impulso, está el deseo, el corazón, lo tienen dividido y dejan de lado, obviamente, todo compromiso. Por eso dice, quebrantado su primera fe. Y acá la fe no habla de la fe salvadora, la palabra es pistis, que también se traduce como fe, pero también en otros lugares se habla del compromiso. Y está hablando de eso. Esta gente, estas mujeres, tienen el corazón dividido. Imagínense, alguien en viuda joven, y sirve en la iglesia. Y es una hermana fiel y bueno, y de golpe la iglesia crece y sigue sirviendo, pero es una viuda joven. Y de repente llega una persona, un buen mozo, diríamos, y empieza a orar. ¿Viste? Tenemos esa costumbre, empieza a orar por ese hombre que es obviamente o soltero o viudo también, quizás otro viudo, y se entienden, ¿viste? Bueno, ya ahí el corazón está dividido, porque va a empezar a servir en la iglesia local, pero con la mirada puesta en este sujeto, ¿no? Y con todo lo que conlleva eso. Y se rompe el compromiso de estar sirviendo. Y hay una cierta vulnerabilidad en estas mujeres, y Pablo está cuidándolas. Está diciendo, no admitas, porque van a querer casarse. Va a llegar un momento que van a querer casarse. El deseo a veces es más fuerte. No es que esté mal casarse, y de hecho en versículo 14
les va a decir, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. No es que está mal casarse, pero las quiere cuidar. Porque está mal servir, eso de manera general, ¿no? Está mal servir al Señor y tener el corazón dividido. O servir por motivos pecaminosos. O sin compromiso. No está bien eso. Por eso, en primer lugar, Pablo quiere mostrar que esta gente no es capaz de comprometerse, quiere evitar pecados mayores, pero hay una segunda razón para no incluirlas en esta lista, versículo 13. Fíjese que dice, y también, está agregando otra razón, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Realmente no sé si tenía la imagen de alguna hermana en particular, Pablo, acá, pero es bastante descriptivo, ¿no? Pero habla de la razón puntual, es la falta de madurez de esta persona. Fíjate, también, imagínense, la iglesia haría un gran daño en sustentar a una persona, a una viuda así, y además incluirla en el servicio, por lo que describe acá, ¿no? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, habla de que no es correcto que alguien no trabaje, que no esté ocupado, porque se empieza a entrometer. Y está hablando lo mismo Pablo acá, con estas viudas. La inmadurez incluso de estas personas, porque está diciendo que están aprendiendo a ser ociosas, hay inmadurez ahí. Esto va a afectar a otros, va a afectar a la iglesia. No va a ser de bendición que las incluyas en la lista. Esto no es de bendición. Y la iglesia, por supuesto, no puede ser el autor intelectual, como decimos. No puede ser autor intelectual sosteniendo esto. ¿Se da cuenta? Porque siempre existe una relación entre el ocio y el pecado. Si usted está sin hacer nada todo el día, o gran parte del día, eso lo va a llevar a pecar, de alguna manera. El ocio y el pecado siempre están ahí, de la mano. Cuando tenemos demasiado tiempo, empezamos a meternos en asuntos que no nos incumben. Cosas que no entendemos, empezamos a chismear, empezamos a murmurar, porque como no tenemos nada que hacer, y bueno, me meto en la vida de otro. Y está mal eso. Para los creyentes está muy mal. De hecho, la Biblia nos manda a usar bien nuestro tiempo y nuestras palabras. Fíjese, acompáñeme un segundito a Proverbios. Proverbios habla mucho, pero solo algunos ejemplos. Proverbios capítulo 11. Once 13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Si usted conoce a una persona chismosa en su vida, bueno, sepa que va a descubrir el secreto. ¿Sí? El que anda en chismes descubre el secreto. Más el espíritu fiel lo guarda todo. Más adelante, capítulo 26 de Proverbios, 26, en versículo 20 del 26, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si no hay chismoso, se terminó el problema, no hay contienda. Capítulo 16 de Proverbios, capítulo 16, versículo 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esa es la tarea de la persona, en este caso de estas mujeres viudas, que no son de bendición, no son de edificación para la iglesia y pueden meterse en estos problemas. Proverbios 20, capítulo 20, versículo 19, el que anda en chismes, de nuevo, descubre el secreto. Repite la misma idea. No te entremetas, pues, con el suelto de lenguas. No te metas porque te va a meter en problemas. Por lo general, el suelto de lengua no solamente él se mete en problemas, sino que
hace partícipe a otros. Y estas viudas aparentemente andaban de casa en casa, dice, y se entremetían en lo que no sabían y no debían. Proverbios 6. Bueno, este es un pasaje tremendo acerca de principios. 6:16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina. Esa forma de expresión, aún 7 abomina, está diciendo que esto es peor. El séptimo es como lo más grave. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y el sexto es el testigo falso que habla mentiras. Y el séptimo es, y el que siembra discordia entre hermanos. Estas viudas podían meterse en este tipo de problemas. Un autor dice, la iglesia debe ayudar a quienes realmente necesitan ayuda, pero no deben subsidiar el pecado. No deben subsidiar el pecado, no deben seguir bancando la vida pecaminosa de nadie. No, eso la iglesia de ninguna manera lo tiene que hacer. Por eso, fíjese, un tema resultante de esto, de estas dos razones, es el pedido de Pablo. Quiero pues, versículo 14, y tiene fuerza de mandato. Quiero pues que se casen. De nuevo, Pablo está resguardando a estas mujeres para que no tengan una vida de soltería, que sean vulnerables a sus deseos, que incluso sean expuestas a relaciones inapropiadas, que eso es importante. Pablo las está cuidando. Y fíjese, el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para las mujeres jóvenes que han perdido a sus maridos? Es que se vuelvan a casar. Que se vuelvan a casar. Pero además, fíjese, a contramano del mundo, fíjese el más alto llamado de la mujer en el plan de Dios, que es su hogar. Su hogar. No es, acá Pablo no está hablando de su realización. Hay mujeres que piensan, no, bueno, yo si enviudo, se imaginan, ¿no? Voy a vivir mi vida, voy a viajar, todas las cosas que imaginan, ¿no? Pero acá dice, no. El plan de Dios es su hogar, no es su realización, no es gobernar a su marido, no es querer tener control de todas las cosas y meterse en la vida de los demás, sino cumplir el rol bíblico como esposa, como madre. Si tienen la oportunidad, criar hijos. Por eso las viudas ancianas, fíjese, están en la lista y tienen un testimonio, tienen un patrón de fidelidad en su pasado, en su vida pasada. Pero acá le dice a las viudas más jóvenes, construyan para adelante un patrón de una vida piadosa. Y fíjese que les dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y mirando para el futuro, si tienen la posibilidad, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Miren para adelante. Construyan para el futuro. Claro, si hay alguna viuda joven que no quiere ir en pos del diseño de Dios, ahí dice, le va a estar dando al adversario ocasión de maledicencia. Le va a estar dando al adversario municiones para atacar a la iglesia. Eso está diciendo. Esa es la frase literalmente. ¿Quién es el adversario? Bueno, en versículo 15 menciona a Satanás, pero Satanás también usa personas, a incrédulos. Y de hecho lo hace también dentro de las iglesias. Por eso el pedido que hace Pablo acá, y este imperativo, no admitas, es algo urgente. Es algo que no se puede negociar. Y finalmente, nuestro tercer encabezado, versículo 16, vemos la obligación de la iglesia de un cuidado sabio. Un cuidado sabio. Pablo acá retoma la idea que había iniciado en versículo 3 y la cierra con un resumen en versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya
lo suficiente para que las que en verdad son viudas, las que en verdad son viudas sean sostenidas. La Biblia de las Américas, quizá algunos tienen la Biblia de las Américas, traduce si alguna creyente. Y si usted lee el original, habla justamente de la creyente mujer. Si alguna creyente, las prioridades es la familia. Si hay hombres en la familia, los hombres se tienen que hacer cargo, obviamente, pero puede que en la familia no haya hombres porque sean todas viudas y puede haber mujeres solamente que puedan estar ayudando. Y eso apunta a Pablo. No tiene un sustantivo ahí masculino. El cumplimiento, entonces, fiel y ordenado de estas cuestiones le va a dar a la iglesia, fíjese ahí, la libertad para ocuparse realmente de las viudas que no tengan a nadie para cuidarlas. La iglesia tiene que encargarse de esas viudas, pero no tiene que asumir la responsabilidad que sí le incumbe a la familia. Principalmente, como vimos el domingo pasado, a los hijos y a los nietos. Si hay viudas en la casa, realmente no conozco todas las realidades, pero posiblemente conoce familias que tienen alguna viuda en su casa. Son los hijos los que se tienen que hacer responsables. Y da la razón, como dice acá, no puede ser grabada la iglesia en estas cuestiones. Y entonces los familiares, muy interesante y hermoso, porque los familiares sin darse cuenta cumplen con un doble ministerio, de ayudar a las viudas, pero por otro lado de darle libertad a la iglesia para que pueda seguir ayudando a otros. Es una bendición, y resume esto, ¿no? Por eso ayudar a las viudas, en este caso, requiere sabiduría de Dios, sin duda. Necesitamos, en cada área práctica de nuestra vida necesitamos pedirle al Señor sabiduría, y esa sabiduría no la vamos a encontrar, mi hermano, en una reunión de tormenta de ideas. No son nuestras ideas, es lo que Dios dice en su palabra. Y ayudarlas trae bendición. Dios le habla a Israel y le dice en Deuteronomio 14:29, y vendrá el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Dios quiere, lo vimos el domingo pasado, Dios quiere que ayudemos correctamente, con sabiduría. También hay juicio. Ahí mismo, Deuteronomio 27:19 dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. También hay una advertencia, porque hay una preocupación. Dios tiene una preocupación, Dios tiene compasión por estas personas. Es algo que nos debería llevarnos a preguntar, ¿de qué manera estoy imitando a Dios? De esta manera, en el trato con los demás, en el cuidado con los demás. ¿De qué manera imito a Dios? Pero imitarlo en el sentido no de mis sentimientos, no de que, yo quiero imitar a Dios y por eso ayudo a todo el mundo. No, eso no es imitar a Dios. Imitarlo conforme a su palabra, a lo que dice, porque muchas veces podemos cuidar a otros y pensar que estamos siendo misericordiosos, pero en realidad le estamos sobando el lomo y le estamos, como dijimos antes, estamos subvencionando su pecado. Cuidado. El Señor también nos ha hecho responsables y mayordomos de nuestros bienes materiales. Y por supuesto, de todo corazón uno quiere ayudar, pero no quiere deshonrar al Señor en estas cosas. Cuidar a una persona es darle todo lo que necesitan, según ellos piden, o ser sabios delante de Dios y pensar qué es lo que realmente necesitan. ¿Qué es lo que realmente necesita esa persona? Por eso decimos, necesito sabiduría. Necesito sabiduría para estas cosas. Y por eso dijimos como idea que la iglesia local debe ser responsable, debe ser ordenada en todo asunto, pero guiados por la palabra de Dios y no por nuestros sentimientos.
Por eso es válido preguntarse, y quizá lo quiera anotar, no solamente con las viudas, en general, con todas las cosas que decidimos en nuestra vida, de qué manera estas decisiones, esto que voy a decidir, trae gloria a Dios. ¿De qué manera estas decisiones traen gloria a Dios? Si no puedo responder esa pregunta, más vale retraerme y no tomar ninguna decisión. Porque tengo que tener en claro si glorifica al Señor o no la decisión que voy a tomar. Principalmente, acá Pablo le habla sobre las viudas, pero es un buen principio, sin duda, bíblico acerca de cómo estamos amando a Dios con todo lo que somos. Cómo traemos gloria a Dios con nuestras decisiones. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, damos muchas gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces, muchas veces, evitamos intencionalmente ciertos pasajes porque pensamos que no aplican a nosotros? Que las realidades que vivían estos primeros hermanos es muy diferente. Y sí, claro, lo son, Señor. Pero muchas gracias porque también en tu palabra muestras el corazón tuyo hacia los que estaban desamparados, desolados realmente. Y Padre, pedimos por favor nos dé sabiduría como creyentes en lo particular, saber tener sabiduría en nuestra generosidad, en la forma en que nos manejamos, en nuestro tiempo, en todo lo que hacemos. Necesitamos sin duda todos los días sabiduría de tu parte, Señor, pero también como iglesia local. Por favor, Señor, ayúdanos a caminar bien, a conducirnos bien, como dice aquí 1 Timoteo, que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. No queremos de ninguna manera deshonrar tu nombre, Señor, no queremos equivocarnos en decisiones. Todo lo que hagamos queremos, en la medida que podamos identificar el principio en tu palabra, Señor, ayúdanos en ello, porque tú conoces nuestros corazones y conoces lo errado que muchas veces hemos estado en dar pasos prácticos y nos hemos guiado por nuestros criterios y no por tu palabra. Señor, ayúdanos. Hasta aquí nos has ayudado así, nos has guiado y te damos muchas gracias. Pero, Padre, conforme tu iglesia va creciendo, personas se van añadiendo, necesitamos sin duda tu ayuda, tu auxilio permanente para guiar a otros y para que esos otros el día de mañana también guíen a otros a través de tu palabra. Porque así crece tu iglesia, Señor. Crecemos en orden, crecemos espiritualmente cuando nos aferramos a tu palabra, confiando también que es por medio de tu palabra que solamente podemos ver la salvación de alguien. No estamos inventando nada, Señor, y tú lo sabes. Y por eso necesitamos también nos des claridad para entender de que la salvación es tuya, de que tú puedes transformar los corazones. Y a partir de ahí, Señor, esas personas que antes vivían en oscuridad, en pecado, hoy pueden ordenar sus vidas a la luz del Evangelio. Señor, gracias porque así lo has hecho con muchos de nosotros. Y tenemos plena confianza de que lo vas a seguir haciendo, porque esta es obra tuya, Señor, no es de ninguno de nosotros. Esta es tu iglesia, no es de ninguno de nosotros. Y por eso, Padre, pedimos, por favor, danos sabiduría, danos claridad, afírmanos en tu palabra, Señor, y que sea en ella que estemos buscando todo tu consejo, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.